¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Criterios, donde en esta noche estaremos hablando temas de coyuntura nacional. Y para ello, nosotros tenemos a Ronald Umaña y a Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en este programa de Criterios y un abrazo fraternal para la teleaudiencia. Excelente, Ronald Umaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas noches a la audiencia de Canal 8. Un gusto estar aquí. Encantado de tenerlos a ambos en este programa. Y pues precisamente tal como lo decíamos, vamos a comenzar hablando sobre esos temas de coyuntura nacional. Y precisamente quiero que la primera pregunta sea sobre las perspectivas que ambos han tenido respecto a la marcha que hubo este domingo 17 de octubre. ¿Qué fue lo que se observó? ¿Cuál fue la diferencia respecto a la marcha del 15 de septiembre? Y me gustaría comenzar con la visión de Ronald Umaña. Bueno, mira, la marcha del 15 de septiembre fue una marcha de inflexión política, ¿verdad? Las curvas clásicas de la economía, el punto de inflexión es donde cambia, o vas para arriba o vas para abajo. Es el momento en el cual los políticos deben de sentarse, pensar, reflexionar, ver si su ruta es correcta o no. Yo se lo dije al presidente cuando fue la marcha esa, se lo dije aquí en esta entrevista, que era el momento de que él reflexionara, que se sentara, que pensara a ver si estaba haciendo bien las cosas. Obviamente no, ¿verdad? Ni se sentaron ni lo pensaron, sino que siguieron con la purga política de los jueces, siguieron haciendo todo lo que han hecho. Y hoy tenemos la marcha del 17. Entonces pasamos del 15 de septiembre de inflexión política al 17 de octubre de posición política. Hoy el pueblo tomó posición política. Ahí habían sectores ahora claros y definidos con una posición política y con una protesta cada uno, ¿verdad? Entonces, la característica de la igualdad de la marcha es que ambas marchas fueron orgánicas, civiles, no políticas, no partidarias. Políticas sí, por supuesto, ¿verdad? Es una expresión política grande la protesta, pero no partidarias, pues, o sea, no habían partidos políticos, a excepción de Don Roy, que andaba ahí con una camisa de país, pero ellos no significan mucho todavía en la política nacional. Entonces hemos pasado... ¿Cómo? No son partidos, sí. Hemos pasado de una marcha de inflexión, y cuando digo inflexión, porque fue más laxa, más light, más suave, la gente llegó, había protestas, por supuesto, pero no como ahora. Hoy había sectores definidos, cada quien con su protesta. Por ejemplo, llegó la gente a defender el agua, el sector del agua que se la están privatizando, ¿verdad? Cosa que el 15 de septiembre ellos no estaban. Hoy llegaron los familiares de los desaparecidos, que tampoco llegaron el 15. Hoy andaban los familiares de los presos políticos, de los reos políticos. Hablo de la doctora Handal, de Calixto Mejía, de Violeta Mengíbar. Andaban con las fotos ahí. Andaban las feministas, andaban los excombatientes, andaban los jueces, los médicos, los profesores. Cada sector definido. Y con su propia protesta, ¿verdad? Con su propia manifestación. Hoy se vio muy clara la diáspora, hoy sí. La presencia de la diáspora fue marcada. Y eso es importante, eso es fundamental, porque eso da respaldo a la gente nacional, además inspira a la diáspora en Estados Unidos de seguir adelante con las manifestaciones. Entiendo. Ahora, Marvin Aguilar, se entiende que habían diferentes causas o diferentes motivos por los que la gente se fue a manifestar. Entre esas causas del descontento, ¿cuáles podemos destacar? Bueno, en esta marcha específicamente yo habría notado, digamos, la gente que lucha por el agua, digamos, porque haya un derecho al agua más, digamos, más claro para la ciudadanía. Y es que digamos, durante esta misma semana se aprueba una reforma para concesionar de 5 años, como se había propuesto, a 15 años,
las concesiones privadas para explotación del agua. Esto, a pesar de que hay una explicación que es por los créditos que recibe el sector privado, que oscilan entre 7 y 12 años, entonces, y que eso obliga a ampliar a 15 años, permitirle a los privados poder explotar el agua, no se explica cómo le vas a hacer llegar, por ejemplo, al 40% de la población que no tiene agua, no explica cómo se lo vas a hacer llegar. Y tampoco al 60% que ya la recibe, que no la recibe 24 horas al día y que la recibe con deficiencias, tampoco estás explicando cómo le vas a mejorar a este 60% que ya recibe el agua. Entonces, definitivamente a los sectores que están, digamos, peleando por una situación de igualdad y no discriminación con el acceso al agua, motivó a salir, digamos, a la marcha. Yo podría identificar ese, digamos, ¿verdad?, ese elemento. Y el otro, que es político, es sobre el tema de la reelección. Creo que lo que muchos de los sectores los mueve a ir a las marchas, incluso de manera voluntaria, es, digamos, es la reelección presidencial. Entonces, cuando tú pasas como una especie de termómetro de cuáles son, digamos, qué es lo que caldea los ánimos ahí, es precisamente eso, más allá de las banderas particulares que tienen cada uno de los sectores, pero yo identificaría eso. ¿Qué se puede ir sumando? Bueno, o sea, está el punto de las pensiones, ¿verdad? Que en la medida que no haya en la propuesta, digamos, no se satisfaga las expectativas de la gente que está pensionada o que se va a pensionar, pues esta gente también más adelante va a incorporarse a las marchas, ¿verdad? Digamos, para exigir que se dé digamos, una pensión digna y no de hambre, como es lo que se ha ofrecido, ¿no? Entonces podríamos visualizar que esos son por ahora, digamos, el tema del agua en esta marcha por lo menos, y el tema de la reelección presidencial. Interesante, Mario. Ahora, Ronald Umaña, usted mencionaba que en esta ocasión sí se vio bastante lo que es la diáspora. Lo que se viene manejando bastante es que la diáspora está 100% a favor del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, mi pregunta es, ¿pudimos ver en esa noción, pudimos ver como una diáspora diferente de aquellos que pudieron manifestarse el domingo? No, mira, primero que la diáspora no está al 100% con el Ejecutivo ni con el Legislativo, es propaganda política. Bueno, de hecho, viste la reunión que tuvieron con Zúñiga, los empresarios de la diáspora, ¿verdad? Eso es representativo, eso es fuerte, ¿verdad? Y quiero decirte que muchos de los buses que detuvieron los policías ilegalmente, porque eso es ilegal, eso es fascismo, esos eran pagados por la diáspora. O sea, cada quien allá a su pueblito le mandaba centavos para un bus, ¿verdad? Les ayudaba para que completaran el viaje. Entonces, pues no es cierto, no. Hoy estamos viendo una diáspora que ha despertado, que es otra cosa diferente, ¿verdad? Porque no hay duda de que la diáspora fue la fundadora de Nuevas Ideas, ¿verdad? La que aportó la plata para Nuevas Ideas, y se ven traicionados. Hoy siente la diáspora que los traicionaron y que además hoy tienen una goma moral, veo yo, una deuda moral de que nos engañaron a nosotros ellos también. Entonces están tratando de reparar el error histórico de haberle ayudado al partido Nuevas Ideas. Entonces, en ese sentimiento los veo. De hecho, están haciendo partidos políticos. El País, el MAS, el Paz, hay otro por allí, el Independiente, el Juntos. Entonces ya te hablo 5 o 6 partidos que todos tienen origen en la diáspora, ¿verdad? El Paz es el último partido político que he visto que viene de parte de la diáspora. Entonces ellos quieren enmendar el error histórico de haber apoyado a Nuevas Ideas. Ellos están viendo en el problema que nos metieron con este régimen, están viendo la destrucción de la democracia y ellos se sienten partes de esa culpa, se sienten culpables y hoy están queriendo pues enmendar el error, ¿verdad? Yo creo que además es correcto que lo hagan.
Excelente, y ha llegado el momento de trasladarnos a nuestra primera pausa comercial, así que por favor no nos cambien, que ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Criterios, donde estamos conversando con los analistas Ronald Umaña y Marvin Aguilar. En este segundo bloque, a nosotros nos ha llegado hasta nuestros estudios un audio que anda circulando a través de la red social WhatsApp en una conversación entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y el presidente de CONAMIPE, Paul Steiner. Así que vamos a escucharlo y luego vamos a vamos a preguntarle a nuestros analistas qué opinan al respecto. Paul, quería que me ayudaras porque quiero hacer una reunión con los trabajadores por cuenta propia. Lastimosamente vos sos el salón de Capres, pues los salones que hay, el salón más grande que tengo es el salón de honor, pero aún el salón de honor se queda pequeño porque ese sector es el sector más grande del país. No hay ningún salón en Capres donde poder alojarlos a todos. Entonces, tal vez tú me puedas ayudar a seleccionar o que el mismo sector elija a un grupo de representantes que sea lo más representativo posible, valga la redundancia, para que asistan a la reunión donde yo les quiero compartir cómo pueden utilizar la Chivo Wallet y cómo esto les puede beneficiar en sus negocios. Con todas las cosas que ya sabemos que los puede beneficiar a ellos y que tal vez algunos lo están utilizando, pero no le están sacando el jugo como pudieran sacarle, y otros tal vez no lo están utilizando porque no desconocen cómo funciona y todos los beneficios que pudieran tener. Entonces, si me puedes ayudar a coordinar la reunión, sería el martes a la 1 p.m. en el Salón de Honor de Casa Presidencial. Ahí los que quepan, ¿verdad? Pero evidentemente pues tiene que haber orden y además hay COVID, ¿verdad? Tampoco los podemos tener aglomerados. Entonces tratar de hacer lo más representativo posible, pero que el número sea lo más bajo posible para que quepamos bien en el Salón de Honor ahí de Capres. Si me puedes ayudar con eso, por favor, te agradecería mucho. Y te espero, por supuesto, a ti como presidente de CONAMIPE. Ahora, respecto al audio que acabamos de escuchar, quería preguntarle, Marvin Aguilar, ¿qué es lo que podemos sacar de acá? Por lo menos nosotros podemos observar que hay una especie de preocupación por cómo se está usando o por cómo no se está usando el Bitcoin. Bueno, si tú ves la encuesta de hogares múltiples de la Digestic del Ministerio de Economía, esta nos revela que solamente el 12% de la población tiene la capacidad de ahorro. Es decir, es la gente que gana muy bien y que puede destinar parte de sus ingresos mensuales a ahorrar una cantidad. El resto de la población, un 88%, no tiene esa capacidad, digamos, de decir yo voy a ahorrar parte de mi salario. Generalmente la mayoría se lo gasta, lo consume. Podríamos traspolar eso mismo para establecer que solo quizás de los 4 millones que han bajado la aplicación Chivo Wallet, quizás solo un 12% esté usándolo para, digamos, para mantener el dinero ahí. Incluso le ha puesto más dinero para poder, digamos, especular. Vea, en el caso del Bitcoin, que es un criptoactivo que puede permitirles estar ganando ahorita, por ejemplo, que está subiendo, que tiene una tendencia alcista el Bitcoin y que ellos, digamos, compraron a bajo precio, ¿verdad? Cuando estaba barato y hoy va subiendo. Pero este es un 12% quizás, ¿no?, de la población de los 4 millones que ha bajado eso. Pero ¿qué pasa con el resto en el caso de Chivo Wallet? Bueno, ahí se derivan digamos, 3 variantes, ¿no?
la gran mayoría bajó la aplicación y sacó los $30, ¿verdad? De los cajeros para, digamos, ¿verdad? Consumirlo tal cual lo viene haciendo la gente en efectivo, en cash, en dólar. Otra porción utilizó los $30 para ir al supermercado o farmacias o pagar luz, agua, algunos servicios que tenía que pagar y comprar efectivamente a través del archivo wallet en algunos lugares. Pero estos dos segmentos ya sacaron los $30, ya se gastaron los $30 en compras, pero no han seguido metiendo más dinero al archivo wallet para darle, digamos, ese movimiento, ¿no? Para asumirlo como moneda de curso legal, que es lo que se pretendía. Y hay un tercero también que gastó una parte y ha dejado una parte ahí, ¿verdad? Entonces, es evidente que una moneda de curso legal, para que realmente lo sea, más allá de que la ley diga que lo es que la gente la tiene que usar, en su gran mayoría, como usamos el dólar. A eso hay que agregarle que, digamos, la mayoría de remesas siguen enviándose tal cual la gente lo ha venido haciendo por todos estos años. No hay, digamos, no ha habido una migración de las remesas de manera, digamos, radical para el archivo wallet. Claro. Es decir, a pesar que la oferta es que se van a ahorrar el costo de, digamos, verdad, de envío. Entonces la gente sigue enviando nuevamente, digamos, las remesas tal cual se ha venido haciendo, en su gran mayoría. Hay un número mínimo, ¿verdad?, que la está enviando por Chivo Wallet, pero la gran mayoría lo sigue haciendo, digamos, tal cual lo venía haciendo, ¿no? Entonces, esta inversión que le cuesta a los salvadoreños como $205 millones, no está teniendo, digamos, el efecto que se esperaba. Y recordemos una cuestión importante. El presidente de la República apostó, se puede decir, su caudal político, su crédito político frente al pueblo salvadoreño con esta propuesta del Bitcoin, que es impopular para la gente. Es decir, encuestas de 80% de la población está en contra de que simplemente esto, pero a pesar de eso el presidente se juega digamos, su caudal político y la impulsa. Entonces, si al final, por ejemplo, esto fracasa, en el sentido de que fracasa de que nadie la usa como moneda, que es en sí el digamos, ¿verdad?, el objetivo de que para lo que se ha hecho todo esto, entonces va a ser un dinero prácticamente, dinero estatal botado, porque ha gastado 200 o invertido 200 millones del erario público para que se use como moneda, pero nadie la está usando como moneda. Entonces, si te has gastado una millonada de dinero para que un 12% esté especulando, bueno, para eso no necesitabas, esta gente no necesitaba una ley, no necesitabas montar toda esta estructura. Y hay que decirlo, esos $200 millones, tanto el fideicomiso para Bandesal, tanto la empresa esta Crypto Friendly, ¿no?, están operando con préstamos que se han hecho, que son préstamos que se van a pagar en el país a 20 años plazo. Entonces, vamos, decir que se va a construir de los 4 millones que se han ganado hasta ahora por el alza del Bitcoin, y con eso se va a construir un hospital veterinario, está bien. O sea, un hospital en este país se necesita un hospital veterinario, se necesita un satélite, se necesita comer, se necesita reactivar la agricultura, se necesita, digamos, que haya mayor accesibilidad a la vivienda. Todos esos anuncios que pueda hacer cualquier gobierno está bien. Lo que hay que hacer es priorizar, ¿verdad? Lo que nos interesa al ser humano primero es comer, después vestirnos y después la vivienda. Si sobra para todo eso. Entonces el problema es que celebrar que se ha ganado 4 millones por el alza del Bitcoin, cuando al gobierno le hacen falta $1.000 millones para poder terminar el presente presupuesto del año 2021, o necesita, digamos, ¿verdad?, pagar los letes y setes que ya van a vencer, que estamos hablando de 800, 900 millones de dólares, o cuando revisas el presupuesto, que este año se van a perdonar en impuestos 870 millones a sectores empresariales, sin ningún estudio que nos diga de que esa condonación, esa excepción fiscal que le das a estos empresarios, efectivamente sirva para crear más empleos, o empleos de calidad, con salarios dignos, ¿verdad?
Porque no hay un estudio que te diga que esta excepción fiscal de 870 millones está beneficiando al país. No hay un estudio que lo diga. Está bien que exista, sí, si esto se triplica, digamos, ¿verdad? Pero si no hay mayores mejoras en salarios y digamos, en generar movimiento económico para el país, pues alegrarse por 4 millones cuando te hacen falta 1.000 millones, cuando te estás perdonando en impuestos 870 millones, me parece que son de las cosas que a veces desde el análisis, digamos, crudo, ¿verdad?, con datos reales, el gobierno está deseoso de buenas noticias. Entonces, ganar 4 millones lo ve como una gran noticia. La tendencia alcista del Bitcoin lo ve como una gran noticia. Pero cuando revisas otros datos, te das cuenta de que contrapeso, pues, o sea, pero yo diría que la preocupación es legítima que tiene el presidente porque ha apostado todo su caudal político al Bitcoin, ¿no? Okay. Y si no está funcionando, por supuesto hay que preocuparse. Okay. Excelente. Ahora me encantaría tener su visión, Ronald Umaña, sobre qué más tiene que hacer como tal el gobierno para que la gente use, en este caso, la Chivo Wallet, o por el contrario, qué es lo que más tiene que hacer la gente para que, digamos, el Ejecutivo tenga que entender que la gente no quiere, en este caso, utilizarla. Mira, el proyecto de Bitcoin, de Chivo Wallet y de todas esas cosas ha sido un fracaso, ¿verdad? De hecho, de ahí deriva la preocupación del presidente para llevar a los empresarios, y él les va a explicar, según te dice cuenta en el audio, él va a estar de profesor explicándole a la gente. Yo mejor hubiera llevado un par de técnicos, ¿verdad?, bueno, de esos que saben de Bitcoin. Fue un error, siempre ha sido un error haber hecho esto. 10 premios Nobel de Economía en el mundo dijeron que era un error. Mira, mi mamá me dijo, mira, hijo, ser inteligente en esta vida es bien fácil. Anda a preguntarle a los que saben. No andes inventando cosas. Entonces, si 10 economistas, premios Nobel del mundo, me dicen de que eso no es una moneda de curso legal, que no ha sido hecho para eso, es un criptoactivo, eso no es una moneda, por lo tanto no va a funcionar. Y ya nos gastamos, según dice Marvin, el dato que nos da es interesante, 206 millones de dólares. 206 millones de dólares. Con tanta carencia que tenemos aquí, el dato que da Marvin del agua es interesante. El 40% de las familias salvadoreñas no tienen agua. ¿Por qué no utilizaron ese dinero en llevarle agua a la gente? Eso es más importante que estar tratando de meterle como que si es vacuna el Chivo Wallet y el Bitcoin. Que conste, yo siempre lo dije, y aquí tuvimos la primera discusión con Marvin de Bitcoin. Yo siempre le dije que yo no sabía nada de Bitcoin, ¿verdad?, pero que no estaba en contra de eso, que era un criptoactivo. Estaba en contra de que lo quisieran hacer moneda. Y hoy que veo el fracaso de esto, pues me doy cuenta que tenía razón, ¿verdad? No había necesidad de hacer esto. Además, dijeron que iban a venir un montón de empresas al ver que aquí teníamos Bitcoin. No ha venido ni una. ¿Y sabes cuál es la prueba? Ahí lo dijo César Villalona un día de estos, que no ha venido ni una empresa. Porque si hubiese venido una, ya hubieran hecho una gran propaganda política. Miren, ya vimos, aquí tenemos la primera. Se han quedado callados. ¿Me entiendes? Este es un fracaso. Deberían de reconocerlo mejor y retirar eso y ver cómo recuperan algo de plata de los 206 millones que se han gastado. Aparte de que el costo político que ha tenido el presidente es terrible. Todo el capital político que ha perdido en esto es incalculable. ¿Verdad? No sabemos cuánto, pero es bastante. Es a partir de la entrada, si tú te fijas, la entrada en vigencia del Bitcoin el 7 de septiembre, que comienzan a subir los niveles de asistencia a las marchas. Sí, la de ese mismo 7 de septiembre, la del 15 de septiembre y la de hoy. Sí, y es que, bueno, alguien decía por ahí, que preguntaba, la verdad, un periodista
de que por qué insultaban tanto al presidente en las marchas. Y lo insultan por el golpe de Estado a la Corte Suprema, lo insultan por el Bitcoin, lo insultan por lo de la Fiscalía General de la República, el otro golpe de Estado, que ya tendríamos que elegir nuevo fiscal, por cierto. Ahí en una plataforma mediática, en otro programa de televisión, propusimos que Tania Pastor fuera la fiscal de la República, pues dado de que el padre de ella fue el que hizo la escritura de Nuevas Ideas y ella tiene una tradición de defensa hacia Nuevas Ideas, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos, porque los insultos mayores son por el Bitcoin, por el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, el golpe de Estado a la Fiscalía, ¿verdad? Y hoy la reelección. Vamos a hacer una breve pausa y antes de continuar con ese interesante tema. Así que nos trasladamos a esa segunda pausa comercial y por favor, no nos cambien, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con el tercer bloque de su programa Criterios, donde conversamos con Ronald Nulmaña y Marvin Aguilar. O sí, Marvin Aguilar, le doy la palabra sobre qué opina respecto a estos denominados insultos de los que menciona el licenciado Umaña. Bueno, yo tengo una tesis diferente a cómo se llama, a la de Ronald, en el sentido de que la gente ha elevado los tonos de protesta, digamos, en las marchas, no tanto por el hecho de que cada quien tiene una bandera de reclamos, ¿no?, al gobierno. Y yo he sostenido de que, por ejemplo, hay ciertos youtubers, influencers cercanos al gobierno, Walter Araujo, por ejemplo, que ha traspasado las líneas rojas que se llaman en política. En política no todo vale. O sea, tiene que haber cierto, digamos, ¿verdad?, respeto al adversario. Y él ponía el caso de la propuesta que se ha hecho sobre Tania Pastor, que ella no ha dicho que quiere ser candidata a fiscal, sino que a través de redes ha surgido un movimiento que le ha propuesto a ella, precisamente porque a través de diferentes plataformas mediáticas, Tania Pastor se ha mostrado afín al proyecto de reforma que Nuevas Ideas plantea frente a la población. Pero tú ves que, por ejemplo, de la nada, Walter Araujo la ataca, ¿verdad? La deslegitima, critica si tú la propones o la apoyas, por ejemplo, y uno lo que hace es preguntarse ¿por qué esta situación? Es decir, ¿por qué? Está bien que no quieran que Tania sea fiscal general de la República, ¿verdad? Pero la tenés que atacar de una manera visceral, como para apartarla, como que sentís que se está, digamos, acercando a alguien que no querés que llegue porque no la podés manipular. Te voy a decir, desde el análisis político uno puede pensar que seguro Walter Araujo la ataca con esa visceralidad porque tiene un pacto con el actual fiscal que le ha, digamos, comprometido su reelección, ¿verdad? Y por eso no quiere que haya otros candidatos alrededor de esa plaza. Y mucha gente entiende que Walter Araujo le habla al oído al presidente, que es incluso la voz de las cosas que el presidente no puede decir. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que hay una especie, ¿verdad?, de complot, que la gente va a las calles, ¿verdad?, eleva en pancartas, en consignas, digamos, en discursos, eleva el tono atacando al presidente de la República. Y ya no solo al presidente, porque se han metido con su familia.
Entonces, esto se debe precisamente, digamos, a los ataques viscerales sin líneas rojas que producen, digamos, ¿verdad?, influencers como Walter Araujo, por ejemplo. Desde luego, Marvin. Ahora, me traslado a un siguiente tema que considero como tal muy importante, porque también fue una de las causas que se anduvieron promoviendo durante la manifestación, que era estar en contra de las reformas constitucionales, o al menos hasta lo que en este momento sabemos. ¿Qué tan malas son, Ronald Umaña, esas reformas constitucionales? Número uno. Y número dos, en caso de que la Constitución en efecto necesitara reformas, ¿cuáles son las que se debieron hacer? Vamos a ver. Primero, que yo no lo pongo en negativo las reformas constitucionales, me parece que son positivas. El trabajo que ha hecho el vicepresidente Félix Ulloa es excelente. Ahora, se han aprovechado de hacer propaganda política en contra de las reformas, el presidente de la República y el obispo de la Iglesia Católica, ¿cómo se llama? Escobar Alas, ¿verdad? Los dos salieron en coro a decir que estaban en contra de las cláusulas del aborto, de la eutanasia y de los matrimonios igualitarios. Sin embargo, entiendo que estaban planteados en las reformas. Lo cual son mentiras, es mentira, ¿verdad? Tanto mentira de la Iglesia Católica, de Escobar Alas, de él, porque no puedo culpar yo a la Iglesia Católica total, porque, bueno, ahí está el cardenal, que es una... Aunque la Iglesia Católica tiene una posición clara en esos temas. Sí, pero esa es una cosa, que tenga la posición, y otra cosa es que diga cosas que no son. Por ejemplo, dicen del aborto. Yo me voy a buscar lo del aborto. Yo hablé con el doctor Ulloa y le dije, mira que están diciendo esto. Revisemos, me dijo. Lo que está en la Constitución es que a la mujer, cuando esté embarazada, en el periodo de gestación, que se le llama la gestante ahí en el proyecto, se le elevan sus derechos a los derechos del feto, o sea, se le ponen iguales, o sea, madre e hijo, ¿verdad? O sea, gestante y feto tienen los mismos derechos, cosa que no sucede ahora, no le dan derechos a la mujer, ¿me entiendes? Y cuando vemos y auscultamos más a fondo qué es lo que sucede en este país, tú te das cuenta que de repente muere una campesina desangrada porque tenía un parto extrauterino, ¿verdad? O porque le dio cáncer y no le puede irradiar porque tiene el feto, ¿me entiendes? Entonces, a eso se refiere la Constitución, a darle derechos a la mujer, cosa que ahorita se le niegan. Pero no, entonces viene tanto el presidente Bukele, dice que él no va a mandar cosas de esas, y viene la iglesia y lo agarra también, pero ambos nos mienten. Cuando hablan de la eutanasia, no se habla de eutanasia en el proyecto. En el proyecto se habla de muerte digna, y eso científicamente se llama ortonasia. Y eso significa muerte bella, muerte linda, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere que si a mí me da un cáncer terminal, me encuentran 20 tumores en el estómago cancerosos y me voy a morir entre 30 y 45 días con un dolor insoportable, que ni la morfina me va a poder detener el dolor, entonces tiene que haber un diagnóstico científico de eso. Porque esto que estoy hablando, esto no es religión, ¿verdad? Esto tiene que ser una cosa científica. El médico tiene que decir, imagínate que yo tengo ese cáncer. El médico tiene que decir, mire, este señor no va a durar más de 30 días, ¿verdad? Entonces, allí se aplica eso. ¿Qué sucede si una mujer embarazada de 4 meses le descubren cáncer y que hay que radiarla? Entonces eso, pero eso no es una cuestión religiosa, no es una cuestión de moral, de ética, de que yo pienso que tú pensás diferente, no, es una cuestión científica.
Esto es igual que un joven drogadicto. Aquí por desgracia encontramos un joven drogadicto y lo metemos a la cárcel, cuando él es un enfermo. Si él tenemos que curarlo, no meterlo preso. Entonces, a eso hay que ir. Por eso yo te digo, mira, las reformas constitucionales las han tratado de minimizar, de tergiversar. Por desgracia, el presidente fue el que sacó el decreto ejecutivo para que hicieran, ¿verdad? Lo del matrimonio igualitario no dice nada la Constitución de eso. Eso es otra cosa. O sea, en la Constitución no hay nada absolutamente al respecto. Por lo tanto, ¿a dónde está el proyecto de reforma del presidente Bukele? En el cesto de la basura de Casa Presidencial, ahí ha ido a parar, ¿verdad? Porque lo han desprestigiado y no lo han presentado a la Asamblea. Fíjate que yo creo que las reformas constitucionales ya se echaron a perder, ¿no? Porque ha habido una tergiversación y es más, el presidente anunció que esa parte dogmática de la Hablando de las Constitución, reformas constitucionales, pero a nivel social. a la parte dogmática de la Constitución, que es la ampliación de derechos. O sea, al proyecto presentado por el vicepresidente, Sí, ¿qué es lo que hay realmente? Yo creo que no va, ya se torció todo eso, no creo yo que tenga mayores, digamos, yo ya no tengo mayores expectativas de que incluso se introduzca esas reformas. Entonces, porque, y esto tiene que ver con el tema que tocamos al principio de la marcha. Fíjate bien, dentro de la marcha, tanto la comunidad LGBTIQ como las feministas desarrollaron una presencia, notoria en la marcha, y es precisamente porque, cuando el presidente Bukele era candidato a la presidencia en el 2019... Se reunió con esos diferentes grupos. En la UCA, cuando era candidato a presidente, él estableció que él estaba de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando peligrara la vida de la madre, que es prácticamente lo que iba en la reforma de Félix Ulloa. Es decir, que no haya que que se pueda aceptar si la madre va a morir, ¿no? Entonces, que en estos momentos no está permitido. Y en lo que decías, en noviembre de 2014, te voy a leer parte de lo que dijo, brevemente, que dijo el presidente Bukele, reunido con la comunidad LGBTIQ, ¿verdad?, en 2014. Les dijo: yo creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBT. Y yo quiero estar al lado correcto de la historia. Siempre he dicho eso. Y mi temor es estar al otro lado. Yo quiero estar al lado correcto de la historia. No voy a estar del lado de los discriminadores. Si se llama heterogegliado, sería eso. Estas palabras las dijo el presidente en noviembre de 2014. Se declaró un heteroaliado de la comunidad LGBT. Entonces, claro que estas comunidades, estas organizaciones tienen derecho a estar de alguna manera resentidas o usadas, ¿verdad?, por un discurso en un momento y una acción hoy que ya es presidente de la República. Continuaremos hablando de este tema, no sin antes trasladarnos a nuestra siguiente pausa comercial, así que por favor no nos cambie, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su programa Criterios, donde seguimos hablando de la coyuntura nacional y de qué piensan nuestros analistas. Estábamos hablando de las reformas constitucionales precisamente. Marvin nos daba una visión de qué era lo que, del resentimiento de las diferentes comunidades, como la comunidad LGTBIQIA+. Ese es un ejemplo. Y ahora a mí me encantaría saber también qué piensa Ronald Umaña
sobre la polémica reelección, que para muchos es como hablar de un pecado, hablar de reelección, para otros pues es decir, estamos avanzando hacia el progreso. ¿Cuál es su visión? No, yo soy de la visión de que es un pecado, ¿viste? Primero, que no existe la reelección en este país, ¿verdad? La Constitución actual dice que no hay reelección, punto. Si querés ver las reformas esas que tiraron a la basura del presidente Félix Ulloa, tampoco tiene reelección. Pero de repente vimos una resolución de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, donde dice que sí le permiten al presidente reelegirse, ¿verdad? Quiero decirte que no hay que olvidar que esa Sala de lo Constitucional es espuria, es inconstitucional, es ilegal, es ilegítima, y todo lo que están haciendo es ilegítimo, es ilegal. O sea que esa resolución es ilegal, por supuesto. Hay que tener en cuenta que el presidente no se ha manifestado en eso, ¿verdad? Me imagino que él estará viendo a ver hacia dónde camina la cuestión, pero sería el peor error político del presidente Bukele quererse reelegir. Porque hasta ahorita él es un autócrata, él ha hecho una autocracia de su gobierno. Si él se quiere reelegir ilegalmente, pasará a ser un dictador, porque esa es la parte que falta para llegar a la dictadura. Entonces, si él comete ese, será un error histórico, ¿verdad? Será un error histórico. Él tiene que respetar la Constitución actual. Aquí todos sabemos, bueno, Nelson García la vez pasada dio una explicación muy clara y precisa de que no hay reelección en esta Constitución, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo claro y hay que estar viendo todo lo que está pasando en América, porque no quisiera que dejáramos pasar lo que pasó en Guatemala ayer. Le dieron fuego a la Asamblea Legislativa, una parte quemaron unos vehículos en el parqueo, porque a los ex militares que estuvieron luchando en el conflicto de Guatemala en los 80, que también había conflicto aquí, les ofrecieron un bono y no les cumplieron, ¿verdad? Lo mismo que acá, porque el presidente Bukele le ofreció a los excombatientes $300 mensuales de una indemnización, digamos, ¿verdad? De una jubilación de $300, les ofreció un hospital para los veteranos y no les han cumplido absolutamente nada. Entonces, hay que ver que no se puede estar mintiendo, no se puede estar violentando la Constitución, porque un día el pueblo se va a violentar también. ¿De dónde salieron los insultos? De tantos insultos de los youtubers, de los troles. Porque si los insultos generan insultos, la violencia genera violencia, las mentiras al pueblo generan respuestas del pueblo. Y Guatemala nos está diciendo, miren, salvadoreños, pongan su barba en remojo, ¿verdad? Sí. Muy bien, Ronald Maña. Ha llegado el momento de trasladarnos a nuestra última pausa comercial, así que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos aquí en el último bloque de su programa Criterios, donde también, en este caso, me encantaría preguntarles, y así a quien quisiera responder, sobre la noticia que salió ayer sobre la nueva flota de aviones, específicamente Volaris, que ha adquirido El Salvador. ¿Cómo podemos ver esto, señores?
No lo ha adquirido El Salvador, eso no es del Salvador, no. Eso es de la familia Critz, esa es una sociedad mexicana que tienen los Critz. Los Critz son los dueños de Avianca, que son accionistas, 20 y pico por ciento. Tuvo un pleito con el dueño. Ajá, Avianca, pero hoy los Critz manejan la empresa, ¿verdad? Son los accionistas mayoritarios. Sí. Prácticamente Crit con la resolución del conflicto interno en Avianca que tuvo con el dueño, con el ecuatoriano, que es el dueño de Avianca, arreglaron económicamente, le dan una buena cantidad de dinero porque lo sacan de la junta directiva, Sí, lo sacan. y lo dejan sin poder influenciar, sin el Avianca, poder de Avianca. y él va y compra en México Volaris. O sea, Volaris es una empresa mexicana. Pero si es de la familia Critz, adquirido, o sea, Sí, la familia es que Critz mira, accionista. la familia Lo Critz es compra. la dueña de TAC, ¿verdad? Taca Avianca, ¿va? Entonces Taca Avianca, hoy tiene el control de Avianca. Entonces van y son de los dueños de Volaris, no sé si serán los dueños totales, pero Sí, Roberto Crit es el mayoritario. De es el mayoritario ahí, ¿verdad? La bandera de El Salvador se la dio el presidente Sánchez Serén. O sea que no es cierto que la estén inaugurando ahorita, ¿verdad? Ellos operan aquí desde 2017. Desde el 2017 están operando, o sea que esta inauguración fue así como propaganda política para el presidente y para... Digamos que hasta hoy se Critz. concreta los aviones con la bandera salvadoreña. por Sí, ejemplo. pero si te das cuenta que la matrícula es norteamericana, ¿verdad? Sí. Los aviones, o sea que los aviones Hablamos son de un relanzamiento de un proyecto que ya estaba. de un proyecto que ya estaba, lo han relanzado, digamos. Yo creo que ahí le pusiste tú el nombre correcto. O sea que no es una empresa del Estado, no es del Salvador, es de Roberto Critz. Y yo quisiera ver realmente si van a pagar los impuestos de esa empresa. Porque este año les condonaron 30 millones de dólares de IVA sobre la gasolina de los aviones, ¿verdad? Argumentando que es exportación, que aquí tú le pones y como ellos la queman en el aire, es exportación. Pero si revisamos que a los pescadores les cobran fobián, entonces no es justo, ¿verdad? Esto es sistema oligárquico, claro y puro. Esto es lo que ya no debería existir en el país. Y en la reforma del vicepresidente Ulloa, en las reformas constitucionales, se elimina mucho esta parte de la oligarquía. Por eso es que a mí me gusta mucho el proyecto del vicepresidente. Excelente, Ronald Umaña. Bueno, hemos llegado al final como tal del programa. Marvin Aguilar, ha sido un verdadero placer. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo a la gente de Canal 8. Y también encantado, Ronald Umaña. Muy amable, gracias por la invitación y un abrazo fraternal para la audiencia. Sé que próximamente los volveremos a tener en nuestro estudio para seguir hablando de esos temas de coyuntura que tanto nos interesan. Además, a ustedes queremos darle las gracias por habernos acompañado en esta noche. Y ya lo saben, nos vemos el día de mañana, aquí en Criterios. Que descansen. Buenas noches.